visión completa y objetiva. Del acontecer mundial. Presentamos Geopolítica con Nelson Encarnación. Buenos días, amigos y amigas, gracias por estar con nosotros para la entrega de esta semana de Geopolítica. Siempre agradecemos su atención a esta hora y recordando que además de todas las vías del impacto, nos pueden seguir en diferido en las redes sociales, tanto del canal como las personales, así como el audio en Samantha Radio Online, que es una emisora de internet. Bueno, esta semana el tema mundial ha sido la elección del nuevo Papa, el ciudadano de los Estados Unidos, el cardenal Robert Francis Prevost, que ha sido elegido por los cardenales en el Vaticano este jueves. ¿Cómo discurre el papado de el flamante León XIV? Muy vinculado a América Latina, en Perú, ha estado en la República Dominicana, estuvo de visita en la República Dominicana y estuvo como obispo en una ciudad importante de Perú. De modo que tenemos otro papa del continente y también vinculado a América Latina. Vamos a dejarle con el comentario del colega Leandro Campos. Venimos de inmediato. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En Geopolítica, el comentario de la semana con el periodista Leandro Campos. Saludos, buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica. Yo soy Leandro Campos y estoy aquí listo, preparado y convencido para seguir haciendo comunicación de compromiso en un capítulo más como cada domingo. Mire, la pasada semana la propuesta para suplir de embajadora en República Dominicana, Lea Campos, y no es mi prima ni mi familia, porque
también soy Campos, tuvo unas declaraciones, yo diría que muy impropia para una persona que todavía no tiene el beneplácito de la República Dominicana para ser aceptada como embajadora. Y fue que ella dijo que ella venía a contrarrestar, ella como embajadora norteamericana, pero no en Estados Unidos, sino en República Dominicana, la intervención china en este país. Y a mí me parece que esas declaraciones son una desaforada, inapropiada y violatoria de la soberanía de la República Dominicana, porque esa política ella debe hacerla desde los Estados Unidos, no desde República Dominicana. La política exterior de cualquier país soberano la dirige sus propios países y no una embajadora que pretenda utilizar nuestro territorio para sus contradicciones con China. Esa es una agresión que no se debió permitir en la República Dominicana. Y yo creo que el Congreso de la República Dominicana, que es quien da lo que se llama el placer a los embajadores propuestos, debería tomar decisión, y eso es más que suficiente para no darle el placer a la señora Lea Campos como embajadora en el país, porque ella lo que vendría a provocar es estropear las relaciones que tenemos nosotros con China, y eso no le corresponde a una embajadora norteamericana. Corresponde a la República Dominicana decidir sobre su política exterior y sobre la relación con cualquier país del mundo, no porque sea China o sea otro, sino que es una intromisión innecesaria que no corresponde a un embajador de un país que no es el que tiene las relaciones con ese país. Nosotros tenemos relaciones formales con China y eso tiene que respetarlo los Estados Unidos, como lo tienen ellos. Entonces yo creo que ese es un buen motivo para que el Congreso de la República Dominicana no le entregue, decía, el beneplácito para que ella sea embajadora en este país. Porque si eso es antes de empezar, imagínense usted, después que esté investida de embajadora en este país, ¿qué nos dirá? ¿Qué nos va a imponer en este país? Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, el pasado viernes fue el día 9 de mayo. Ese es un día extraordinario para la historia del mundo, y que se celebró nada más y nada menos que el 80 aniversario de la gran batalla, sí, es decir, del haber enterrado el fascismo, y se utilizó como un instrumento, como un espacio de convocar, de juntar a más de 30 presidentes del mundo. Esos presidentes se dieron cita en nada más y nada menos que en Moscú, en Rusia, el país más importante, quien liberó a la mayoría de los países de Hitler, y sirvió como símbolo para rememorar, para poner de manifiesto la lucha contra el fascismo que en el año 1945 pudo liberar el mundo, encabezado por Rusia, Inglaterra, Francia y en alguna medida los Estados Unidos, frente a lo que era la expansión del fascismo, teniendo su centro el fascismo con Hitler en Alemania, con Mussolini en Italia y de alguna manera en Japón. Eso es un acontecimiento de lo más grande. Creo que la batalla en la Segunda Guerra Mundial, que la encabezó fundamentalmente Rusia, aunque otros han creído relatos que nada tienen que ver con la realidad, es decir, la Unión Soviética de esa época encabezada por Joseph Stalin. Ese conglomerado de presidentes, en lo que está el presidente chino, Xi Jinping, el de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Venezuela, de Cuba, marca una tendencia importante en lo que es la geopolítica y la geoeconómica del mundo. Es un afianzamiento de los llamados BRICS,
en el mundo y que en lo adelante habrá un giro, definitivamente habrá un giro después de esta reunión, de este gran encuentro hecho y esa consolidación de un sector que maneja parte importante de la política económica del mundo y que está en contradicción con los Estados Unidos. Es decir, mientras Trump avanza con la aplicación de aranceles a todo el que se encuentre en el camino, el bloque encabezado por China, Rusia, India y otros tantos países, otros 14 países, y en la lista ya están casi llegando a 20 países. Es un escenario que marca un hito en la historia del mundo. Es decir, cerca de 30 presidentes están reunidos, se reunieron el viernes en Rusia, y de ahí se harán grandes acuerdos que marcarán la historia del mundo a partir de este acontecimiento. Así que desde acá deseamos el mayor de los éxitos y que pudieran haber políticas a nivel planetario que cambiaran el equilibrio del mundo. Yo pienso que ese es el deseo de todas las personas que tenemos espíritu soberano y que creemos que el mundo debe ser más justo, más posible y con mayores posibilidades para todos y todas, sin que esto sea narigoneado por nadie ni regido por ninguna parte. Así que desde República Dominicana, desde Geopolítica, estamos al tanto y deseamos lo mejor para la humanidad y que prime la paz y la convivencia soberana de los pueblos y la no intervención en los aspectos internos. Así, yo soy Leandro Campos y he llegado al final de este espacio de Geopolítica en el día de hoy, y será hasta el próximo domingo cuando estaremos con otro capítulo de Geopolítica en este espacio. Así que pase muy buenos días. Estás viendo Geopolítica con Nelson Encarnación. Edwin Patterson, dirigente político haitiano, muy conocido. Yo creo, sin equivocarme, y creo que no me voy a equivocar, que después del ejercicio de aquel embajador que muy vinculado con la República Dominicana, Guy Alexandre, una personalidad muy importante, muy interesante, que falleció lamentablemente hace unos años. Edwin Patterson es uno, después a ese nivel, quiero decir, de Guy Alexandre, conocido en la República Dominicana. Buen día, Edwin. un placer Nelson, y pues tal como decías de Guy, es una persona que le tengo mucho aprecio, mucha admiración también, y ha hecho en su tiempo una excelente labor en la República Dominicana, sobre todo que era un momento bastante difícil, Sí. porque él llegó durante el golpe de Estado, el primer golpe de Estado en contra de Aristide, en un momento donde la administración de Balaguer había permitido de algún modo que los golpistas tuvieran una representación también paralela. Sí. Así que la embajada en ese momento funcionaba sin recursos, porque lo de las visas, los servicios que pudieran traer ingresos a la misión diplomática a través de las tareas consulares estaban siendo diligenciado y asegurado por la oficina de los golpistas. Era una usurpación. Una usurpación, pero permitido. Esa dualidad del doctor Balaguer no expulsó, o sea, no declaró no grato a Guy. No. Pero permitió el funcionamiento del paralelo. Así y además, otra cosa también contradictoria, en el momento en que Naciones Unidas decreta el embargo, aquí se permitía, Sí, había sí, cierta relajación sí.
para permitir que combustible y alimentación y eso Sí. llegara a Haití para evitar una estampida Sí. para acá. Sí. Bueno, Esa sí. política dual del doctor Balaguer Sí, sí, sí. Y yo no es creo, práctica más bien. claro, pero no creo que haya sido solamente por el hecho de evitar una estampida migratoria hacia la República Dominicana, sino era que las relaciones con Aristide estaban muy difíciles. Sí, sí. Sobre todo, Aristide había llevado a las Naciones Unidas el tema migratorio. Un discurso muy Sí. fuerte, muy ácido. Y a partir de ese momento se crisparon las relaciones entre el gobierno de Balaguer y el movimiento Lavalas. Hay que añadir, Nelson, que tan pronto llegó Aristide, él había dado una declaración al también difunto y gran amigo Leo Reyes. Leo le hizo una entrevista, porque Leo tenía muchos vínculos en Haití. Sí. Bueno, trabajó un tiempo como diplomático. Sí, como, ¿cómo se llama? Ministro consejero. Ministro, consejero en la embajada. Entonces de ahí se hizo muchos amigos y muchos contactos también, tanto en la clase política como en la clase militar. Sí, y por lo cual... En el Nacional, donde coincidimos como periodistas ambos, una relación muy buena. Siempre teníamos a Leo como referente para cuando había necesidad el experto sobre Haití. Sí, el experto sobre correcto, Haití. el experto. Sí. Entonces, me parece, Nelson, que podríamos considerar a Leo como el primer periodista que haya dado un seguimiento sistemático al tema haitiano en la República Dominicana. Es correcto. Sí, no. Bueno, luego hubo los trabajos de Pastor Vázquez. Pastor Vázquez en el Hoy. Terminó siendo diplomático en Haití Así mucho es, tiempo. así es. Y Pastor también escribía bastante para el Hoy sobre Haití. Bueno, después de esas dos figuras, yo diría, no he visto surgir en la prensa escrita, por lo menos, un periodista que con conexiones como ellos, porque Pastor, por ejemplo, habla francés, habla creol, Sí. en el caso de Leo, con todos los vínculos que tenía a tantos niveles. Entonces Leo tenía unos flash, unas informaciones realmente únicas, que él era la única, bueno, la primera fuente, daba primicias importantes en el plano político del acontecer haitiano. Así que comenzamos la entrevista, digamos, saludando la memoria de tanto de Guy Alexandre, que ha hecho un trabajo memorable, y también pues de Leo, que desde el punto de vista comunicativo, su trabajo hay que saludarlo. Sí, sí. La referencia fue porque Edwin fue durante un tiempo cónsul de Haití aquí en la República Dominicana. Entonces, me refiero a esa vinculación ya como funcionario, que fue el caso de aquí, y Edwin Patterson, pero Edwin ha logrado unas conexiones en el país mucho más profundas que Guy Alexandre. Eso se explica porque en el caso mío, mi pareja es dominicana. Entonces, pues tengo vínculos afectivos con la República Dominicana. Hasta cierto punto vínculo de sangre, porque los hijos son dominicanos. Exactamente. Entonces, hay una vinculación indisoluble. Sí. Y siempre decía que mis intereses afectivos son más actualmente en República Dominicana que en Haití. Y he pasado más tiempo de mi vida de adulto, más tiempo de mi vida prácticamente, del lado dominicano que del lado haitiano. Sí, y pues últimamente, por la misma situación de violencia que vivimos en Haití, yo tengo varios años, tengo que tener casi 5 años que no voy a Puerto Príncipe. Mis últimos viajes en Haití han sido hacia Cabo Haitiano, que es mi ciudad natal.
Yo nací en Cabo Haitiano. Que es una ciudad tranquila. Sí, sí, sí. Y también se ha transformado Cabo Haitiano en una... se considera como la capital del norte, pero ya es la segunda capital del país porque las conexiones internacionales se hacen ahora a través del aeropuerto de Cabo Haitiano, porque el aeropuerto, el aeropuerto más grande que tenemos, que es el aeropuerto Toussaint en Puerto Príncipe, está cerrado hace meses. Está tomado por los delincuentes. Así es. No, no está tomado, Bueno, no tiene bueno, control. No tiene control. Pero tienen incidencia Sí. delictiva. Exacto. Y sobre todo es a partir del aeropuerto de Puerto Príncipe que los aviones americanos fueron baleados. Correcto. Ustedes se acuerdan, el año pasado, me parece que fue en septiembre o en octubre, no recuerdo muy bien la fecha, el JetBlue, también American Airlines en otro momento y otra, Spirit, fueron baleados, atacados. Y una línea de capital haitiano que se llama Sunrise, que tenía mucho tiempo asegurando la ruta Puerto Príncipe-Santo Domingo, también ha sido afectado. Entonces, Cabo Haitiano hoy día es la principal conexión aérea para la diáspora, para la comunidad internacional. La gente, algunos funcionarios que recibimos desde el extranjero, pues vienen hasta Cabo Haitiano y desde Cabo Haitiano, a través de un vuelo de helicóptero, van hacia Puerto Príncipe. En el caso de la República Dominicana es mucho más fácil porque la República Dominicana tiene un helipuerto en la embajada. Entonces, cuando, por ejemplo, tienen que hacer cambio o relevo de personal, el personal militar, el personal consular, que esté allá todavía, porque mucha gente no entienden o no saben que la embajada dominicana sigue abierta, sigue funcionando. El embajador sigue haciendo su trabajo de representación y es una persona también que tenía muchos años vinculado a Haití. Miguel Farouk trabajaba con agencias de desarrollo internacional, especialmente francesas. Pues antes de ser embajador ya tenía una presencia de vínculos con Haití, lo cual ha facilitado su trabajo diplomático. Ese recorrido y esa explicación de por qué no va a Puerto Príncipe, sino que va a Cabo Haitiano, me lleva a preguntar, ¿qué explica que ciudades como Cabo Haitiano, creo que Yarmel no tiene tampoco incidencia de las bandas? ¿Qué explica que, perdón, que las bandas solo se concentren en Puerto Príncipe? Eso forma parte de nuestra propia realidad, porque Puerto Príncipe se llegó a llamarse, a calificarse de la República de Puerto Príncipe, porque todos los servicios, o la mayor parte de los servicios, se concentran en la capital. Y hace años que se está promoviendo la descentralización de la gestión pública, la gestión administrativa del país. Hace tan poco, digamos, 5 años, hasta para hacer un pasaporte, una persona de Cabo Haitiano tenía que trasladarse hacia Puerto Príncipe, o alguien de Gonaives o alguien de Jeremí tenían que irse a Puerto Príncipe. Por lo menos en cuanto a la... Esas gestiones de servicio se ha mejorado en los últimos 5 o 6 años. Los grupos armados tienen mayores intereses económicos en Puerto Príncipe que en la ciudad de provincia o las ciudades del interior. ¿Por qué?
porque es ahí donde hay movimientos económicos importantes, es ahí donde hay movimientos comerciales. Si secuestran a una persona en Jérémie, ¿qué pueden pedir para esa persona? Ellos entienden que en Puerto Príncipe se concentran las élites económicas, los actores comerciales más importantes y por eso sus intereses están vinculados con la ciudad capital. Ni siquiera las ciudades costeras tienen un interés particular, porque uno podría pensar que por el hecho de que algunos de estos grupos armados están vinculados al narcotráfico y que podrían querer controlar algunas ciudades costeras. Sí. Pero estratégicas. no, exacto, pero realmente no. Todo se concentra en Puerto Príncipe y ahora están haciendo algunos movimientos en lo que llamamos la meseta central, le plateau central en francés, que se inicia, digamos, desde Inche, desde Mirbalais, hasta Gonaïves o hasta Montpilboro. Toda esa zona están ahora tratando de ampliar su presencia en esa zona. Para los que nos están viendo que no conocen el territorio haitiano, la referencia es de esas ciudades haitianas, sería una ciudad dominicana. Bueno, si hablamos de Mirbalais, estamos hablando de una ciudad que está a unos 60 kilómetros, quizás, o 50 kilómetros de la frontera de Elías Piña. Muy bien. Sí. Entonces están mucho más en la zona central de la parte geográfica de Haití. El plato central que cubre Inche, que no está muy lejos tampoco de la zona fronteriza dominicana, y Gonaïves, que es una ciudad costera, tiene un puerto. Gonaïves está justo en el medio del mapa haitiano, y desde Puerto Príncipe uno pasa por Gonaïves para ir a Cabo Haitiano, para ir a Port-de-Paix. Port-de-Paix, que es otra ciudad costera que está en el noroeste de Haití. Okay. Desde Port-de-Paix uno se encuentra a poca distancia de la isla de la Tortuga. Okay. Sí. Y desde Port-de-Paix y la isla de la Tortuga, en los años 70, finales de los 70, mitad de los 70 y la década de los 80, hasta mitad de la década de los 90, había un intenso tráfico de personas tomando las yolas haitianas, pero que no lo llamamos yola en Haití, sino lo llamamos canté. Y eso es importante, Nelson, hablar de eso, subrayarlo. Canté. Sí, sí. En español sería... Yola, ¿Yola? Sí. De la misma manera que se adoptó un nombre particular para hablar de esas embarcaciones frágiles que llevan la gente a Puerto Rico. Que ya no son tan frágiles. No son tan frágiles, no, sí, son más modernos. Son más modernos. Tienen con fortaleza. Tienen motor y el doble motor y llegan más rápido. Sí. Entonces, en esa zona de Port-de-Paix, de la Tortuga, salían a diario barcos, lo que se conoció como los boat people en los años 70, 80, era muy intenso. Y yo decía que es importante subrayarlo porque a veces cuando hablamos del tema migratorio, la gente tiene una tendencia a considerar que es un tema que concierne exclusivamente a la República Dominicana. No. Entonces, los haitianos nos encontramos
igual que los dominicanos en varios países del mundo. Entonces, hay países donde tenemos una mayor concentración, igual que los dominicanos. Entonces, cuando, por ejemplo, se habla de la presencia dominicana fuera del territorio nacional, entonces se ve Estados Unidos, Puerto Rico y España como grandes espacios de concentración. Sí, sí. Entonces, en Haití, las grandes concentraciones son Estados Unidos, República Dominicana y ahora mismo Chile o Brasil. Chile o Brasil están teniendo más inmigrantes haitianos que otros destinos migratorios de hace años. Por ejemplo, Canadá ha sido desde los años 60, 70, un destino migratorio importante, donde en Canadá los haitianos hemos logrado penetrar, integrarnos socialmente, políticamente, hasta tal punto que hemos logrado tener una mujer de origen haitiano, gobernadora de Canadá, Michaëlle Jean. Nombrada por la corona. Nombrada por la reina. Esa mezcla medio extraña de la gobernabilidad canadiense, de Canadá, sí. Que no tiene un jefe de Estado y tiene un jefe de gobierno que depende de la corona, que nombra un capitán general o un gobernador general, etc. Sí. Y estuve en la Embajada de Canadá en esos días y me sorprendió ver que en el mismo edificio, ahí también está la Embajada Británica. Sí, porque las relaciones entre esos dos países se mantienen todavía muy estrechas. Históricas. Sí, muy estrechas. Bueno, entonces esa migración haitiana desde el noroeste de Haití, desde Port-de-Paix particularmente, ha engrosado la presencia haitiana en la Florida particularmente, porque era el punto más cercano, llegar hasta la Florida, llegar hasta Miami, o yo no sé en qué punto exactamente llegaban. A Key West. A Key West, sí. A Key West, exacto. Entonces, esa presencia ha crecido y son personas que ya se han integrado políticamente. Sucedió algo no muy grato para el presidente Trump, no hace mucho, después de haber calificado las calificaciones que nos dio como haitianos, sobre todo los compatriotas que viven en Ohio. ¿Quién fue responsable del caso de investigar el caso de la tentativa, del intento, lo que se calificó como un intento de asesinato, cuando recibió, bueno, hay muchas reservas sobre eso, pero de todos modos hubo un hecho. Eso está, por ver. Hubo un hecho. Sí. ¿Quién fue responsable de investigar ese caso? El fiscal es de origen haitiano. Es un haitiano que llegó fruto de esa migración, o sus padres por lo menos. Sus padres llegaron fruto de esa migración al estado de la Florida. Es de segunda generación. Sí. Y tiene que ser de segunda, porque si estamos hablando de quizás, bueno, yo no conozco, yo no sé su edad, pero sí, tiene que ser de segunda. Sí, creo que anda menos de 55 años. Sí. Entonces, ha pasado lo mismo en otros países del mundo. En la República Dominicana es normal que después de más de un siglo de presencia, porque mucha gente no entiende que
la presencia haitiana no es de ayer. Esa presencia haitiana, hay algunas fuentes históricas que entienden o que dicen que hay una presencia haitiana en la industria azucarera desde el año 1880, cuando se dio la llegada de unos industriales cubanos que vinieron como para participar en la industria azucarera dominicana y comenzaron a integrar, aunque fuera tímidamente, a obreros haitianos. Y luego, pues sabemos que cuando la ocupación, y para mí ha sido una experiencia de unificación administrativa, es una unificación administrativa porque los americanos administraban tanto en Haití como en la República Dominicana. En el 1915, llegaron 1916. en el 15 a Haití, en el 16 aquí, se fueron en el 24, Sí. y 10 años después se fueron de Haití, 34. Exacto, O sea, exacto. Entonces, una relación, o sea, como señalas, una unificación administrativa, sí, así que yo lo llamo, una unificación administrativa. No es una unificación política, porque estaban totalmente independientes los dos territorios y tenían intereses propios para cada territorio, pero era una sola instancia o una sola autoridad que estaba manejando al mismo tiempo los dos territorios. Sí, correcto. Ellos, pues, incorporaron de manera intensiva la mano de obra haitiana, que quizás es un segundo momento de integración. Y un tercer momento viene con la formalización del contrato entre Paul Eugène Magloire, presidente haitiano, y Trujillo. Cuando se decidió, y después de Bernardo Vega lo explica en un libro, que Trujillo tuvo que hacer muchas gestiones diplomáticas, y cuando las gestiones diplomáticas no dieron resultados, entonces pasó a formas de chantaje sobre Paul Magloire para que firmara en el 1952 ese contrato, ese acuerdo para que Haití se comprometiera en facilitar a la República Dominicana un número de obreros anualmente. Sí. Entonces, eso se mantuvo hasta después de la caída de la dictadura en ambos lados, hasta los años 90, hasta los años 2000. Después lo retoma el gobierno del doctor Joaquín Balaguer con la dictadura de Jean-Claude Duvalier, y eso se mantiene exactamente hasta que termina. Se puede decir que hasta que termina, creo que terminó antes de la caída del gobierno de Jean-Claude Duvalier, porque ya cambiaron las circunstancias. El doctor Balaguer no está de gobierno, el PRD, don Antonio y Salvador Jorge Blanco no mantuvieron ese tipo de relación. O sea que digamos que la relación de contratación de braceros continúa con Balaguer, pero termina cuando llega el PRD al gobierno. Sí. Cuando cae Jean-Claude Duvalier en Haití, Aristide, que era sacerdote en ese momento, hace un acto simbólico. Él fue en Croix de Bouquet, que es una ciudad periférica de Puerto Príncipe que conduce hacia la frontera sur, hacia Jimaní-Malpaso, y puso unos papeles en un ataúd, porque eso fue público. Sí. Puso unos papeles en un ataúd y declaró a través de ese acto público el entierro del contrato entre Haití y la República Dominicana para la contratación o del acuerdo para la contratación de obreros haitianos. Sí. Entonces, centenares de personas desfilaron
con un ataúd y en Coadebuque, porque Coadebuque era una de las ciudades donde se hacían los registros. Teníamos a Leogán, teníamos a Coadebuque y había otra ciudad. Cada año el gobierno haitiano, antes de iniciarse la zafra, unos meses antes, pues se llamaba por radio, se hacía anuncios por radio en Nelson, para que jóvenes haitianos pudieran incorporarse a la inscripción para ir a República Dominicana, para venir a República Dominicana, en el corte de la caña. Eso era algo oficial, algo público, porque había un vínculo a través de un acuerdo interestatal o intergubernamental. Vamos a hacer una brevísima pausa de un comercial para que entonces retornemos a la situación actual. Muy bien. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Estás viendo Geopolítica con Nelson Encarnación. Seguimos conversando con Edwin Patterson. Edwin, la Fundación Siles, ¿qué hace la Fundación frente a la situación actual que hay? Se puede llamar, es un conflicto. Sí. ¿Qué hace cuál es el papel de la Fundación? Bueno, primero, déjame en 2 minutos decir cómo surgió la Fundación. Sí. La Fundación surgió en el 2005, hace justamente 20 años, en un mes de mayo. Surgió después de unos acontecimientos violentos que hubo entre haitianos y dominicanos después de la muerte de Maritza Núñez. Es una mujer que se llamaba Maritza Núñez, que trabajaba allá en la Tío Palma, una mujer muy conocida por los compatriotas haitianos, por los trabajadores agrícolas, sí, porque ella guardaba dinero para ellos, porque son personas que no tienen la documentación necesaria
para abrir una cuenta bancaria. Entonces encuentren así dominicanos que les ofrecen ese tipo de servicios. O a veces también son personas que participan en SAN. Sí, son ahorros programados. Ahora programados. Llamémoslo así. Y que son, digamos, son operaciones populares muy conocidas. Operaciones financieras Sí, muy populares, pero muy conocidas. Exacto. Todos hemos jugado un SAN alguna vez. Sí. En Haití es igual. Apareció muerta, asesinada en un momento dado, y esto se convirtió en un hecho ya de cobertura nacional. Algo que muy lamentable. Cuando alguien pierde la vida es lamentable en cualquier lugar que haya sucedido, y sobre todo si es un crimen, es condenable, pero tuvo una importancia nacional. Entonces, pues algunos grupos que no son favorables a la presencia haitiana, pues comenzaron fueron allá en Atiopalma. Yo me recuerdo de un artículo de otra persona que tenemos que saludar su trabajo, Carlos Dore Cabral. Carlos Dore, sociólogo de origen cocolo, muy respetado en la sociedad dominicana, un investigador académico de mucho peso. Carlos escribió un artículo con el título Antes y después de Atiopalma. Porque todo ese movimiento que se dio hacia Atiopalma se transformó en un movimiento visceralmente anti-haitiano. Y de hecho, hubo actos xenófobos de venganza, donde 2 compatriotas murieron. Un pastor que se llamaba Calixte, de 75 años, y un joven obrero de 23, 25 años, porque grupos motivados por sectores. Grupos radicales. Sí, pero motivados también por sectores que se movieron desde la capital para ir allá en Atiopalma, pues provocaron esa situación, una situación que para nosotros, quienes en ese momento formamos la primera, digamos, el primer espacio de reflexión sobre la necesidad de preservar la paz entre Haití y la República Dominicana. Estoy hablando del mismo Guy Alexandre que mencionamos ahorita, que descansa en paz. En ese momento ya había terminado, estamos hablando de 2005, ya había terminado su misión. Chico de Pradel, que también era embajador dominicano en Haití, que había terminado su misión. Este servidor, el obispo Telésforo Isaac. Telésforo Isaac, que es una figura de prestigio de la iglesia episcopal, fue el primer obispo autóctono de la iglesia episcopal, porque anteriormente eran obispos americanos que venían importados. Entonces, y con el obispo Telésforo está un vínculo con Haití, porque en ese momento, cuando él estudió en el seminario central de la iglesia episcopal estaba en Haití. Sí. Así que los seminaristas dominicanos iban a Haití. Y venían. Exacto. Y había ese vínculo con el obispo Telésforo Isaac. Pues creamos ese grupo de reflexión. Que es Cocolo. Sí, también como Carlos, que mencionamos. Y eran amigos, sí, eran conocidos. Entonces, formamos este primer núcleo de reflexión sobre qué podemos hacer como haitianos y dominicanos, cada quien vinculado con su propio país, cada quien que ama a su país, pero al mismo tiempo preocupado por mantener la paz en la isla. Ahí surge entonces, sí. Ahí surge la idea, pues, y 5 años después se formalizó la fundación, se registró,
el obispo Telésforo fue el primer presidente del Consejo Administrativo. Luego David Álvarez, que fue vicerrector académico de la Pucamaima, también se incorporó. El padre Julín Acosta, también miembros. El pastor Pierre Philippe. Estos son haitianos y dominicanos, sí, vinculados al Estado por ser antiguos funcionarios, o vinculados a las iglesias porque entendemos que compartimos la misma fe. Seamos haitianos o dominicanos, compartimos la misma fe, sí, y para nosotros lo más importante es poder seguir, yo diría, promoviendo el amor de Cristo que nos une a través de ese trabajo que podamos hacer a favor de la buena convivencia entre Haití y República Dominicana. Es en esto que trabaja la Fundación. Okay. Por eso en Haití nos ven como pro-dominicanos. ¡Qué barbaridad! Okay. En Haití me califican de pro-dominicano en Haití, sí, claro. Porque, pues con razón no va a Puerto Príncipe. No por eso, porque no son tan radicales. Lo dicen, algunos lo dicen en la radio, en la televisión. No ese tiene sus intereses en República Dominicana. Mientras que en República Dominicana también tienen otra interpretación del trabajo que estamos haciendo y que ya han pasado 20 años. Son 20 años de contribución permanente a esas relaciones entre Haití y República Dominicana. Hacemos propuestas, mantenemos contacto permanente, aunque no estemos de acuerdo con algunas cosas que los gobiernos hacen. Pero mantenemos un contacto permanente, un canal de comunicación. Por ejemplo, trato de mantener y tratamos en la Fundación mantener contacto con Migración, mantener contacto con la Presidencia, para en cualquier momento dar una alerta, avisar sobre una situación que nos preocupa y pedir que las autoridades intervengan para evitar situaciones de mayor conflicto entre los dos países. En un minuto, para que no tenga mucho conflicto con eso. Porque a veces el tiempo ayuda. Sí, sí, sí. Porque hacer tan corto no tiene que dar muchos detalles. ¿Cómo se financia la Fundación? Los miembros de la Fundación y también el sector privado. El sector privado haitiano y dominicano. Ah, okay. Dominicano e haitiano. Ya que tenemos más trabajo en la República Dominicana, entonces hemos recibido mayor apoyo del sector privado dominicano, sector privado vinculado a los intercambios entre Haití y República Dominicana. Por ejemplo, ahora estamos envueltos, Nelson, en un programa de retorno voluntario de nuestros compatriotas hacia Haití. Pero ¿quién está financiando en parte ese programa? Es un hombre de negocio haitiano que está en Santiago. El gobierno haitiano está aportando sus autobuses. Facilita la logística. Sí, pero nosotros también a través del aporte de ese señor. ¿Y cuántos han logrado? Hasta ahora ya hemos organizado 2 caravanas y a través de esas 2 caravanas, digamos que unas 1.400 personas han regresado en Haití a través de ese programa. ¿Individuales o familias? No, cuando contamos todos, unas 1.400 personas, incluyendo niños, muchos niños. El último viaje o caravana que se hizo de unas 11, 12 guaguas, partiendo desde Punta Cana hacia las 2 fronteras de Dajabón y Pedernales, habían 150, 157 niños, muchos niños, porque la gente están saliendo, digamos, en masa, para usar una palabra. Están con el deseo de salir, pero con sus bienes. Y por eso insistimos con el gobierno de facilitar que ese programa pueda cubrir el número mayor posible de haitianos que quieren regresar a su país, pero que lo pueden hacer dignamente.
que tengan el tiempo de recoger su colchón, su cama, su comedor, su salón, porque está bien que se hace un control migratorio, arrestan a la persona en plena calle, en cualquier calle de la capital lo arrestan, pero no tiene la posibilidad de regresar a su casa a recoger sus efectos personales. Entonces ya lo ponen en una camiona, pierde todo, lo ponen en una camiona directo hacia la frontera. Sí. Entonces entiendo que tenemos bastantes elementos ya convincentes de que la comunidad haitiana en República Dominicana, los que se encuentren en situación de indocumentados, que no tienen un estatus regular, quieren irse y lo han demostrado. Entonces, que el gobierno pues permita que se vayan de manera digna. Respetando su dignidad, también respetándole sus pertenencias. Así es, así es. Gracias, Edwin. Sí. Con mucho gusto. Excelente. Sí. De verdad que muy interesante la conversación con Edwin Patterson, presidente de la Fundación Siles. Bueno, y hay que decirle que ya no le gusta que le digan, es cónsul haitiano aquí en nuestro país. Muy interesante. Gracias por su atención, hasta el próximo domingo y sigan con la respuesta y el doctor Marino Vinicio Castillo.